Ministerio de Educación. Bienvenidas y bienvenidos al curso Gestión Territorial para el Retorno del Servicio Educativo, módulo 2, ¿Cómo elaboramos una estrategia de comunicación para la reapertura de clases? El objetivo de la sesión es el siguiente. Las y los participantes reflexionan sobre la importancia de las habilidades blandas y su relación con el fortalecimiento de estrategias y mecanismos que favorecen la gestión educativa. ¿Cuál es la importancia de una estrategia comunicacional liderada por especialistas con habilidades blandas? Tema 1. Análisis de casos sobre campañas comunicacionales promovidas en la apertura de clases. Frente al impacto de la pandemia y de la crisis sanitaria en la educación, en las niñas, los niños y adolescentes, en las familias y en las instituciones educativas, urge una respuesta eficaz centrada en una adecuada gestión de la comunicación. Una comunicación que debe ser clara, pronta, consistente y permanente y que facilite un retorno seguro, confiado y motivado a las clases presenciales. Recuerden lo trabajado en la unidad anterior. ¿Qué impactos han podido traer la pandemia? ¿Qué necesitamos para lograr sensibilizar a la comunidad educativa? Una campaña comunicacional es un conjunto de diversas estrategias que apuntan al logro de un objetivo planificado, en este caso, para fortalecer y propiciar el proceso de retorno a las aulas. En tal sentido, las campañas comunicacionales se implementan y ejecutan de acuerdo al contexto, a los logros y dificultades que se han ido presentando en las diferentes realidades alrededor del mundo. Frente a esto, cabe la pregunta: ¿qué están haciendo otros países para lograr una comunicación efectiva con la comunidad educativa? Gambia desarrolló una estrategia de comunicación multifacética llamada Continuity of Learning, utilizando correos electrónicos, folletos, radio, televisión y redes sociales para comunicar los planes de aprendizaje e información sobre salud y seguridad desde el comienzo de la pandemia. Adicional a este país, otros realizaron lo siguiente. De acuerdo con UNESCO, en Camerún se utilizaron teléfonos móviles, WhatsApp y Zoom para comunicarse con los padres de familia. De acuerdo con Mo Palestine, en Palestina, mensajes de los medios de comunicación y de las redes sociales han sido fundamentales en su respuesta al compartir actualizaciones periódicas con las familias. Finalmente, de acuerdo con UNICEF en Rumanía, las comunicaciones analógicas, como carteles en las escuelas y otros lugares públicos, también pueden ser útiles. ¿Qué les parecen las acciones desplegadas? ¿Qué podemos hacer nosotros como país? En Asia, Laos utilizó los altavoces de las aldeas para difundir mensajes importantes sobre la escuela. La República de Myanmar o Birmania está traduciendo los materiales escritos a decenas de lenguas aborígenes. En Oceanía, Australia hizo versiones en audio de las cartas enviadas a las familias a las que se podía acceder a través de un código QR. Mientras que los funcionarios de enlace de las comunidades y los docentes realizaron llamadas telefónicas a los padres de familia en sus lenguas nativas. ¿Qué opinan acerca de estas acciones? En el sur de África, Botsuana puso en marcha un programa costo-efectivo de baja tecnología que enviaba mensajes de texto y hacía llamadas telefónicas directas a las familias y a los estudiantes. En Mozambique, el Ministerio de Educación creó un canal oficial para que los padres pudieran dar su opinión. ¿Cómo creen
que va el Perú en comunicar este retorno seguro, flexible y descentralizado. ¿Por qué? A partir de las experiencias o casos anteriores, surgen los siguientes principios con evidencia positiva: comunicación temprana y frecuente a través de múltiples canales, localización de los esfuerzos de comunicación para involucrar a los líderes de la comunidad, inclusión en los mensajes mediante el uso de múltiples lenguajes y modos no escritos, comunicación para fomentar la continuidad del aprendizaje y, finalmente, abrir canales de retroalimentación para escuchar a los padres y madres de familia. En el tema 1 hemos visto en qué consisten las campañas comunicacionales, como la articulación de diversas estrategias que apuntan al logro de un objetivo planificado, en este caso la reapertura de las escuelas. Un segundo punto analizado fueron los casos internacionales de campañas de comunicación para el retorno a la presencialidad y la reapertura de las instituciones educativas. Vimos que diferentes países del mundo, como Camerún, Palestina, Rumania o Laos, han implementado y ejecutado estas campañas comunicacionales para el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas de acuerdo con su contexto, así como a los logros y dificultades que se han ido presentando en las diferentes realidades. Finalmente, revisamos los principios de evidencia positiva respecto de las campañas comunicacionales. Comunicación temprana y frecuente a través de múltiples canales, localización de los esfuerzos de comunicación para involucrar a los líderes de la comunidad, inclusión en los mensajes mediante el uso de múltiples lenguajes y modos no escritos, entre otros. Tema 2. Establecimiento de mecanismos de comunicación y acciones para el retorno a clases. En el Perú, las instituciones del sector educativo no han realizado campañas comunicacionales en sí mismas, sino que han articulado diversas estrategias de comunicación de acuerdo con su contexto y posibilidades, para trabajar de manera conjunta para la reapertura de las instituciones educativas y el retorno a la presencialidad. Con las instituciones del sector, con autoridades e instituciones públicas de otros sectores, con entidades cooperantes, con las familias, las comunidades y la sociedad civil. Como vimos, en nuestro país no se han realizado campañas comunicacionales propiamente dichas, pero sí se ha realizado lo siguiente. Dependiendo de las posibilidades de conectividad que ofrece el contexto en que se desarrollan, las instituciones educativas han tenido reuniones presenciales, ámbito rural, o virtuales, ámbito urbano. Alguna radio ha cubierto la noticia o algunos alcaldes por iniciativa propia difundieron la noticia del retorno a la presencialidad o semipresencialidad. Por otro lado, también en el ámbito rural, las comunicaciones han sido de manera directa, cara a cara, con las familias y con las autoridades. Los directores de las instituciones educativas o las UGEL han realizado reuniones presenciales o virtuales de sensibilización con el retorno, convocando a autoridades locales, alcaldes, subprefectos, a la direza o al director del centro de salud, a las familias o a la APAFA. Y, a partir del diálogo con los actores involucrados, han logrado su apoyo y compromiso con el retorno. En el proceso de retorno a la presencialidad o semipresencialidad, ¿cuál de estas estrategias se han utilizado en su jurisdicción? ¿Cuáles han utilizado ustedes? En el tema 2 hemos visto que en distintas regiones y localidades existen problemas de conectividad, sobre todo en el ámbito rural. Además, existen otras dificultades como la oposición al retorno por parte de determinados actores, lo que se ha dado en distintos contextos. Esto ha comportado que no se hayan realizado campañas comunicacionales en todas las regiones, sino que cada institución y actor vinculado al retorno, dependiendo de su contexto y posibilidades, haya utilizado determinadas estrategias. Entre las acciones comunicativas realizadas destacan las siguientes: reuniones presenciales, comunicación cara a cara, reuniones virtuales a través de distintos medios como Zoom o Google Meet, el diálogo como estrategia común que articula la labor de los actores involucrados en la reapertura de las instituciones educativas y el retorno a la presencialidad. Hemos finalizado con el tema 2. Continúa la sesión con el tema 3, habilidades blandas.
Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.